Y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar el tema del ánimo de la gente, las ganas de creer, qué explica y qué implica este estado de ánimo. Luego vamos a revisar la crisis en Nicaragua desatada por la reforma al sistema de pensiones que ha dejado más de 300 muertos desde abril y la posible reacción del gobierno y del gobierno electo aquí en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda, buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar discutiendo el ánimo, las ganas de creer de la gente tras el contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, las encuestas después de la elección demuestran emociones muy positivas, expectativas muy altas de los electores, además de unas enormes ganas de creer. Según los registros de Consulta Mitofsky, 3 de cada 5 mexicanos tienen sentimientos de alegría, felicidad, satisfacción y confianza. Por otro lado, tenemos que agregar ahora que la confianza del consumidor se disparó tras las elecciones. De acuerdo al reporte del INEGI, el cual indica que este índice en México registró un fuerte incremento mensual en julio, luego del proceso electoral, y lo ubicó en un nivel no visto, fíjese usted, en 10 años. El INEGI y el Banco de México informaron que en el séptimo mes del año el índice de confianza del consumidor subió 14.8% respecto a junio, gracias a que sus 5 componentes incrementaron principalmente el que se refiere a la situación económica del país dentro de 12 meses en comparación con el actual. En fin, ¿qué decir de este ambiente tremendamente positivo? ¿Es sostenible? ¿Cuáles son sus implicaciones? Héctor, estamos de fiesta. Pues qué bueno, ¿no? Ya nos hacía falta un poco, ¿no? Históricamente. Que no sé, me suena un poquitito falso. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves, Javier? No, quiero decir, ahora analizamos un poco la distancia que hay entre la credulidad de la gente y los hechos que son tangibles y de lo que puede esperarse de este gobierno o de cualquier otro gobierno, ¿eh? Claro. Pero la verdad es que así hay que felicitarnos en cierto modo o celebrar el hecho de que pues esta sociedad mexicana esté pasando por un momento de satisfacción. Aquí dijimos antes de las elecciones que las elecciones iban a descomprimir el ambiente. ¿Sí? Y yo creo que lo descomprimieron y hasta se les pasó un poquito, ¿verdad? Lo llenaron de muy altas expectativas, de muy altas esperanzas de lo que el gobierno va a hacer, de una alta credulidad en cosas que ostensiblemente no son ciertas. La gente quiere creer. Pero la gente quiere creer. Es impresionante. Jorge citó en un artículo las cosas que midió el Gabinete de Comunicación Estratégica respecto de cosas que iban a impactar mucho o de una manera importante el gasto público. Entonces la gente cree, como en el 80%, que reducir el sueldo del presidente va a impactar en el gasto público, o que quitarle las pensiones a los presidentes va a impactar mucho en el gasto público. Pues son cosas que evidentemente no son ciertas. Qué bien vendidas, por cierto. Lo que son ciertas son las vendieron. en la muy buena venta, ¿no? Sí, esto sí. Es muy notable. Sí. Ahora, el otro asunto de esto es que la gente esté creyendo no hace necesariamente que las decisiones del gobierno sean correctas. Hoy hay un muy buen artículo de Jesús Silva Herzog diciendo, a ver, una cosa es que haya votado mucha gente por esto y que mucha gente crea, y otra cosa es que estos votos validen las decisiones que está tomando el próximo nuevo gobierno. Los votos son para quien va a hacer son el mandato para gobernar, pero no justifican ex ante las decisiones que está tomando este nuevo gobierno. Hay que revisar decisión por decisión, y haber ganado la elección no legitima
la calidad de las decisiones. La calidad de las decisiones se mide por su mérito intrínseco cada una. Jorge, sí, mira, otro tema en ¿Tú estás contento? Bueno, yo estoy contento. Ontológicamente. Te voy a decir, yo estoy contento porque la gente está contenta. Pues sí. Pero yo no comparto esta frase ya casi mantra, desde el expresidente Salinas hasta el ex candidato Mid, de que si a Andrés Manuel le va bien, a México le va bien. Pues, ¿por qué? ¿Haciendo qué? Si le va bien haciendo cosas buenas, le irá bien a México. Si le va bien haciendo pendejadas, pues le irá mal a México. O sea, no es por el hecho en sí de que le vaya bien que a México le va a ir bien. Esa parte no la comparto. La felicidad o que esté contenta la gente, a mí me da gusto. Es el quinto partido. Yo traté de compararlo desde el primer día, porque el lunes 2 no pasamos. ¿O es la derrota a Alemania? No me queda claro qué genera la felicidad. Haber derrotado a Alemania, independientemente de quién o la otra. Pero es, digamos, yo creo que muchísima gente en el país, muchísima, no solo los 53% que votaron por Andrés Manuel, lo vieron que por fin ganamos, como el quinto partido, por fin pasamos al quinto partido, cosa que no sucedió. Bueno, por fin ganó la izquierda, podríamos decir. No sé, ese es otro tema que debemos debatir, si es esto izquierda o no. Pero hay esa sensación de que por fin ganó alguien que no había ganado. Y alguien, digamos, ¿no? Nosotros, yo sí siento que hay un nosotros en ese 53% o más, quizás 60%. Porque ahorita estamos en 60. Si hoy se hiciera una encuesta, ¿por quién votó usted? Sí. Fácil saca 65% López Obrador. Fácil, ¿eh? Sí. Ese nosotros es un nosotros muy empoderado. Sí. Y eso a mí me parece bien. El problema es que, pues sí hay muchas falsas ilusiones. Empezando sobre todo por el tema de la gente más educada en esa encuesta que citaba Héctor de Lieva, ¿no? Sainz, y bueno, pero todas dicen lo mismo. Sí. Entre mayor nivel de escolaridad o mayor nivel educativo, más optimismo, más felicidad. Sí. Pues no cuadra. A ver, Javier, antes de que yo sea el aguafiestas. Exacto. Bueno, yo creo que aquí hay 4 cosas. Primero, ¿qué explica el optimismo, ganas de creer? Segundo, si es justificado, independientemente de que lo explique. Tercero, ¿qué implica? Es decir, ¿cuánto va a durar y cómo lo va a administrar López Obrador? Y finalmente, independientemente de todo lo del anterior, ¿cómo deberíamos, de manera relativamente objetiva, tratar de evaluar el desempeño? A final de 6 años, ¿qué nos permitirá decir hubo razones para ser optimistas y se justifica el optimismo y hubo buenos resultados? O no, yo creo que sí se puede hacer. Claro, yo le entro nada más rápidamente a la parte de que lo explica. Y yo aquí tengo 9 variables y las voy a citar rapidísimas. 9. Venga, pero rápido. Primero, venga. Si no se acaba el programa. Se trató de hartazgo, no de enojo. No es que no hubiera enojo. El hartazgo va de la mano de la esperanza. El hartazgo quiere una solución y una salida. Entonces, parte de lo que explica, creo yo, ese optimismo y esas ganas de creer es que es el producto de un hartazgo. Segundo, cambio. Sí representó el cambio y el cambio ante una situación de hartazgo genera optimismo. Tercero, un presidente de su lado. Por primera vez para muchos, no sé cuántos, por lo menos 53%, hay un presidente que está de su lado. Y eso que lo sienten suyo. Exacto. 4, una especie de patriotismo. Sí. Había como que una cierta pena de ser mexicano, pena de lo que ocurría en nuestro país, y esto generó un cierto orgullo en muchos, otra vez, no sé, por lo menos 53%. Un cierto Estamos hablando siempre de mayorías absolutas, ¿no? Para no... 5, lo que decía Héctor, distensión, ¿no? Que ya semanas antes de la elección, había una especie de miedo al caos, a la anarquía, al desastre, a qué podría pasar, y de repente pasó lo que pasó, y todo sigue más o menos igual. Padrísimo. Y pasó padrísimo. No, hombre, es que fue de Suiza esta elección. Exacto, ese alivio. 6, gana la izquierda, que tú ya lo mencionaste. 7, propuestas específicas. Cumplibles, incumplir, lo que tú quieras, pero yo creo que esa es la menos importante de todas. Razones negativas
perdió muy feo el PRI y perdió bastante feo el PAN. Sí. Y finalmente un cierto presidencialismo, que es un silogismo que tenemos todos los mexicanos, de solamente lo puede arreglar el señor presidente, y si no puede el señor presidente no se puede arreglar. Queremos que todo se arregle, ergo queremos que el señor presidente lo arregle y lo va a poder arreglar. Ahora, la pregunta ¿es esto sostenible? A mí me encanta que la gente esté contenta, yo estoy contento, en fin, pero yo aquí sí quiero hacer el aguafiestas, y creo que tú lo has escrito también, Jorge, porque la verdad es que las variables macroeconómicas y sobre todo la situación internacional de la economía no son favorables para México, no son favorables. Siempre a los países emergentes les va mal cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos. En ese sentido, las condiciones no son muy propensas para tener de repente un boom económico el próximo año. De hecho, tuvimos, ahí sí, vamos ahora sí a los datos duros. La economía mexicana se está desacelerando. Se está desacelerando. No se justifica la esperanza. ¿Qué? Es lo que estás diciendo. No es que no haya esperanza. No, sino bueno, que no se otra vez, objetivamente, ¿vamos a tener una mejor economía el año que entra? Yo tengo mis dudas. Y en ese sentido, yo creo que mucha gente está esperando eso, que de repente el índice de confianza del consumidor es impresionante como subió. Eso quiere decir que la gente va a consumir. Sí, pero muchos tienen que consumir con una tarjeta de crédito que va a costar más, y va a costar más los intereses porque están subiendo los intereses a nivel internacional. Entonces, ahí sí el tema ya es, pues, Héctor, ¿no? De cómo haces, digamos, emparejas las expectativas con la realidad. La realidad que es una realidad no muy favorable para el gobierno para el próximo gobierno. Si tú ves la herencia de deuda sí, que va a recibir también este gobierno, es muy impresionante sí, lo que este gobierno de Peña Nieto y aquí lo criticamos, le ha aumentado a la deuda, y lo dijimos muchísimo desde el principio. Desde el principio. Pero nada más un acotamiento, sí, y es en cómo se usó. Sí. No es la deuda per se, es en cómo se usó. Es que en dónde está. Ese es el problema. Es que fue la peor de las combinaciones. Subió la deuda y bajó la inversión. Es la peor de las combinaciones. Entonces, esta es una mala noticia para un gobierno que, como el de López Obrador, tiene en su centro una idea de cómo gastar socialmente. No tiene una idea de cómo generar riqueza. Tiene una idea de cómo gastar y redistribuir. Bueno, pues la mala noticia es que no va a tener mucho más que lo que tiene, incluidos los compromisos de la deuda que va a heredar, que son muy altos, incluido el empeoramiento de las pensiones que siguen su deterioro histórico. Año con año. Entonces, es un gobierno cuyos planes fundamentales necesitan dinero. No lo va a tener. No lo va a tener. ¿De dónde lo va, no. ¿de dónde lo va a sacar? Entonces, en ese sentido, digamos, las expectativas optimistas no están muy bien fundadas, en el sentido de que realmente López Obrador tenga la fórmula para activar la economía y, a partir de la activación de la economía, poder hacer una tarea redistributiva. Eso no se ve. Por el contrario, ha ido tomando decisiones que están frenando inversiones que hubieran podido darle un primer año con un poquito más de ingresos. Pues el aeropuerto de la Ciudad de México y todo el ámbito energético que está, para efectos prácticos, medio detenido. Entonces, ahí sí yo siento que hay una disonancia muy fuerte entre un gobierno cuya mirada, cuyo propósito central, por cierto, muy bien justificado a lo largo de toda su campaña, es gastar en quien lo necesita. Sí. Y un gobierno que no va a tener. A ver, aquí lo interesante es, y lo ha dicho aquí muchas veces Raúl Feliz, si queremos crecer más, se necesitan miles de millones de dólares de más de inversión. Sí. El gobierno no los va a tener. No los tiene. Necesita la iniciativa privada. Va a emocionar López Obrador, o este sentimiento de emoción, a los inversionistas, a los que tienen dinero, para meterle dinero, no solamente financieramente, sino en la economía real, a los inversionistas privados. A los nacionales y extranjeros. Exacto, a los dos. Se necesitan los dos. Correcto. Y más bien donde hay, o donde existe la posibilidad de crecer de manera significativa, es con la inversión extranjera, que sigue estando por debajo de 3 puntos del PIB, 2.8, 2.9, que son niveles muy bajos comparados, por ejemplo, con el resto de América Latina. Brasil, con toda su crisis
país y todo lo que se quiera anda entre 5 y 6% del PIB. Chile 8, Costa Rica, bueno, una cosita de este tamaño 9. Entonces México sí tiene un margen para crecer ahí y es el único margen que hay, porque más bien la IP mexicana los últimos 10 o 15 años ha mantenido sus inversiones, pero ha ido invirtiendo sanamente afuera. Afuera, exacto. Sanam no son sacadólares, son empresas multinacionales mexicanas que invierten y que lo hacen muy bien, bueno, unas mejores que otras, Bimbo mejor que Cemex. Okay. Pero bueno, lo hacen. No, yo no veo cómo ir convenciendo a la inversión extranjera para que aumente un punto del PIB son 13, 14 mil millones de dólares al año. Si queremos duplicar la inversión extranjera como porcentaje del PIB, estamos hablando de pasar de más o menos 30 mil millones de dólares al año a 60. Bueno, y eso lo iban a hacer las reformas. Supuestamente las reformas iban a hacer eso. Y este año deberíamos de estar creciendo al 5 o 6%, de acuerdo a las proyecciones de Peña Nieto. Sí, yo sí creo que hay un proyecto. La verdad, esa era la apuesta, Javier. Sí. Y bien por haberle apostado algo. Yo creo que a mí me gustan los gobiernos que le apuestan algo. Y yo sí creo que aquí también hay una apuesta de crecimiento. Es decir, la apuesta de crecimiento tiene que ver con dos cosas. Inversión pública en infraestructura que detonará inversión privada. Es 1,5 un punto y medio del PIB. Y que detonará inversión privada en infraestructura, que ya sería más de 1,5 del PIB, y distribuir para crecer. La postura de que en vez de crecer para después distribuir, primero hay que distribuir para crecer. El proyecto de los jóvenes, que también tiene que ver con un tema de capacitación. Que puede subir el consumo. Etcétera, ¿no? Sí, el consumo privado. Fortaleces el mercado interno. Sí, exacto. O sea, yo sí, elevas el consumo y hay una mejoría. Igual están equivocados, pero yo creo que también aquí hay un proyecto de crecimiento. Pero déjenme regresar al tema del que los... Pero no va a haber un boom. Incluso aunque funcione eso, este año quizá vamos a crecer al 2 y pico %. El año que entra vamos a crecer igual. Porque tú decías, ¿cómo medir el éxito? Pues con la tasa de crecimiento del PIB. Al final del sexenio. Ese es ahorita si quieres entramos a eso, ¿no? Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo que en el corto plazo podrían decrecer un poquito respecto a este año. Pero déjenme nada más tocar el tema de que los números no cuadran. Sí. Si eso es lo que debería de generar entusiasmo, el candidato que más entusiasmo debió de haber generado fue Meade, ¿no? Porque caray, si a algo se dedicó Meade en toda su campaña es a decir que sus números cuadraban y que los números de López Obrador no, y menos los de Anaya. Entonces, claramente esto se trata un poco más allá de que los números cuadren. O sea, no quiero decir que el que cuadren los números no importa. Claro que ya importa. Iba hacia eso. Claro que importa. Claro que importa. Claro que importa. Pero si eso fuera lo único que importara, hubiera arrasado Meade. Entonces, algo también nos están diciendo los electores. Los números es decir, no es que se sentaron a hacer los numeritos, dijeron, mira, cuadran los números de López Obrador, voy a votar por López Obrador. Entonces... Pero las expectativas son altas. Claro, pero un voto, pero eso es importante entender, un voto por Meade era un voto por más de lo mismo. Igual en ese mismo los números cuadraban, pero la gente no quería más de lo mismo. Aquí hay un riesgo de que los números no cuadren. ¿Y cuál es la apuesta? A que algo cambie. Pero a ver, ojalá para bien. Entonces, de todos las materias primas. El primero, según yo, no. Bueno, el primero recibió una situación también complicada. Commodities empieza por ahí del 2003, 2004. Sí. No, la soya ya venía con la soya, sí. Es 2003, 2004. Sí. Son los 8 años esos de no todo lo que brilla es oro, decía Levy, tenía razón, porque terminó el boom, pero mientras duró... Bueno, aquí también lo tuvimos. Aquí lo tuvimos, pero inicialmente... El de petróleo, bueno, fue más grande, tú lo has escrito, que el Plan Marshall. Sí, mucho más. Sí. Pero inicialmente yo creo que Lula también tomó un país que tenía ciertas restricciones y siguió con una política como promete. El presidente electo siguió una política relativamente ortodoxa en esos temas. Pero fíjate, Javier, empieza mucho mejor López Obrador que como empezó Lula. Porque Lula empezó con una crisis severa de mercados. Lula entró con una crisis de... Es lo que digo. López Obrador ha empezado mucho mejor que Lula. Lo que pasa es que no está en el horizonte de López Obrador un horizonte como el que tuvo adelante Lula de petróleo y de soya y de carne y de minerales. El primer año de Lula fue muy malo, pero en el segundo empezó a llover
oro del mercado externo. Sí. Aquí no se anticipa ninguna curva de gran exportación. Bueno, de gran ya ni siquiera existe esa economía de commodities. Pero está empezando existe. mucho más estable, salvo la deuda, la herencia que le van a dejar. Es maldita. La visible en deuda y la no tan visible en pensiones es muy mala. Sí. Muy mala. Así es. Ahora, hay un tema, yo vuelvo al tema de la educación, o sea, Sí. y la escolaridad. A ver, Eso está bueno, ese es un a buen... mí hay algo ahí que no lo entiendo, me desconcierta Macario muchísimo. dice que es disonancia cognitiva. Sí, bueno, lo dijo Esa aquí. es su explicación. Sí, lo escribió el otro día. Bueno, hay algo de eso, pero también no puede no haber algo en la educación superior que se ha impartido en México el último medio siglo, digamos. Sí. Porque estamos hablando de gente no universitarios hoy, sino No. una persona que tiene 75 años Nosotros, y que que fue a la tenemos. universidad hace medio siglo, salió. Bueno, Y también, como dices en tu artículo, alguien de 25. los dos, bueno. Sí. Son opiniones fácilmente comprobable que son falsas. Es decir, quitar las pensiones de los expresidentes no va a reducir el gasto público. Punto. Ahora, si tú me dices, bueno, alguien hablaba el otro día, se me enojaron los tuiteros, que los taxistas, tú sacaste al taxista. Bueno, está bien, pero no estamos hablando de taxistas, estamos hablando de gente que fue a la universidad. Y universidad Pero ¿qué es lo pública, que la gente no entienda el argumento de que bajar eso no tiene impacto? alguien, o sea, un médico que fue a la facultad, que se recibió de la Facultad de Medicina hace 40 años, debe saber que no va a bajar el gasto público. Pero les porque gusta. No, pero no es que... O sea, lo que estás diciendo es que los pero la universitarios no deben de pero tener no es que les guste, impulsos Leo. populistas. No, Leo. La pregunta de Liévano, mañosa si tú quieres, pero la pregunta Tal vez fue... la respuesta está en la pregunta mañosa. Puede ser, por eso también lo subrayé, puede ser. Pero la pregunta mañosa de Liévano es, ¿cree usted que al quitarle la pensión a los expresidentes se va a reducir el gasto público? No si le parece bien o mal que le quiten las pensiones. No, ¿cree usted eso? Bueno, objetivamente, de manera no controvertible, la respuesta es no. No, sí va a bajar un poquito. No, ni un Nada. poquito. Nada. Va a bajar Nada. 20, 30 millones de pesos al año, no sé. Poquísimo, porque además mucha gente Pero piensa... si baja. No. El problema ahí es por qué gente con educación superior en proporciones mucho más elevadas que el resto del país piensa eso. Porque no es que sea parejo. La gente, por ejemplo, el avión, la gente sin estudios tenía una opinión mucho más escéptica sobre las ventajas de vender el avión. En cambio, los de educación superior les parece fantástico y que sí va a reducir el gasto. ¿Sabes qué explica eso? Algo que han escrito muchas veces. Ahora los economistas están dedicados a eso. Se llama envidia. Envidia. Sí, la gente que es profesional le da envidia que tengan pensiones los expresidentes, que tengan un avionzote, que tengan... Pero por eso les daría gusto. Pues a lo mejor, por eso les daría gusto. Por eso les daría gusto y por eso apoyan la medida. La pregunta es ¿por qué? Por envidia. ¿Por qué las ganas de creer se depositan en cosas tan ostensiblemente erróneas, pues? Yo creo que no, yo creo que se depositan en el conjunto de cosas que muestran cambio. Sí. ¿No? La gente cree en el cambio. Sí. Por eso, a menor nivel educativo, la experiencia entre menor nivel educativo, tu experiencia de vida y la de tus padres, es que nada cambia y siempre te va mal. Y siempre te maltratan, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente es mucho más escéptica respecto a la posibilidad de que las cosas cambien. Alguien de clase media, media alta, alguien con educación, al contrario, yo creo que sí cree que es posible el cambio porque ha visto cambios en su vida. Entonces, cualquier propuesta que apunte en la dirección de cambio y quitarle las pensiones a los presidentes y quitarle el avión presidencial al presidente y bajar los sueldos de la burocracia, apunta a un cambio del sistema. Y en ese sentido, yo creo que es lo que está detrás. Lo que están diciendo es que estas cosas van a cambiar Ahora, a México y muchas más. A ver, yo quisiera aprovechar que está bien, Jorge Javier, con nosotros, está bien, porque creo que algo similar pasó en el 2000 con Fox. Totalmente. ¿No? O sea, sí, el famoso bono democrático. Sí, y aquí la pregunta en su entonces Fox y su equipo, ahora López Obrador y su equipo es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo administras? Es más,
está mejor lo que trae ese bono, está todavía más grandote en el caso de López Obrador. Mira, cuando ¿no? Fox toma posesión en diciembre, las primeras encuestas, lo platicamos con el encuestador de Fox de entonces, justo ayer, está Fox en más de 80% de aprobación. De aprobación. Sí. Ya presidente, ¿no? Sí. Ya presidente. No, Y era los primeros enorme. meses Sí. con el cuento de Chiapas Y lo todo. mismo va a pasar un poco, yo Y creo. la gente Sí. estaba contenta. Claro. Incluso los que no votaron por Fox. Sí. Donde se echa a perder todo es cuando sube la luz en enero, febrero del segundo año. Ya ves que si Ahí- las cuentas ahí cuentan. Se cayó, pero 30 puntos. ¿Y por qué lo hicieron? 30 Porque puntos. las cuentas ya no cuadraban, Javier. Y había que Sí, subir. Gil Díaz. Sí. Ni Ahorita, modo, mira, dijo Gil Díaz. Es el suben tema mis- del no. tipo de cambio ahorita. Mientras no se caiga el tipo de cambio, no suba demasiado el petróleo en Estados Unidos, pueden aguantar la gasolina como está. Sí. Si cualquiera de las dos cosas se echa a perder, o se les va el déficit, o tienen que subir el precio de la gasolina. Pero si tú lo sube el mencionaste- PG, Tú mencionaste se en la acaban los marcha, 80%. digamos, el lugar común dice que ustedes derrocharon todo ese capital político, ese bono democrático en la marcha de los zapatistas, que no lo aprovecharon para cambiar de fondo el sistema. A ver, ese es una leyenda urbana. En primer lugar, No, porque bueno. la marcha hizo subir los ratings, porque a la gente no le molestó. Pero sobre todo, en abril Fox manda la reforma fiscal, abril, Y no al pasó. cuarto mes. Bueno, pues no pasó por errores políticos muy graves de una parte del equipo de Fox. Eso es Con los gobernadores del Pero PRI. la mandó desde abril. Ahora, Pero no, López Obrador ¿cuándo tiene quieres mayoría. mandarla? López Obrador tiene mayoría. Entonces, Claro. si No este tiene ese bono, problema. si lo usa bien, pues sí puede hacer unos cambios grandototes. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué cambios y de dónde Exacto. va a salir el dinero? Eso es, Esa el dinero. Esa es la pregunta. Sí. La tienen muy claramente delineada, la hemos hablado aquí. Sí, no, con y mucho Gerardo detalle, acá lo ¿de dijo. dónde es que van a redirigir esos 500,000 millones del presupuesto? Todas las gentes enteradas que han estado cerca de un presupuesto alguna vez te dicen que ese dinero no va a estar ahí. Es decir, sí va a estar, pero no lo vas a poder mover como si fuera plastilina. Y luego está el problema de que lo gastes bien. Porque una cosa es que tengas muy claro que le vas a dar a adultos mayores y que le vas a dar a los jóvenes, y otra cosa es que realmente puedas armar el mecanismo y hacer el traslado de esos recursos. O que puedas invertirlo efectivamente bien, el otro 0.1% en el canal transísmico de Oaxaca y en la refinería de Dos Bocas. Bueno, esa refinería es un error de entrada. Oye, ya lo Porque dijo Moody's. Es un error de entrada. Oye, Moody's ya dijo, si ustedes hacen esa refinería con deuda, le vamos a bajar el rating a la deuda de Pemex y por lo tanto a la soberana. Es decir, nos va a costar más las tasas de interés. Lo dijo Moody's. Eso, o sea, ya los mercados están diciendo. Eso a desde ver. el punto de vista del dinero Sí. público que va a redirigir el gobierno de López Obrador. Ahora, desde el punto de vista de estimular a la empresa privada, la verdad, los dos grandes mensajes han sido muy negativos. Detener el aeropuerto y los nombramientos en el sector energético. Sí. Eso es una garantía de que todo está sujeto a revisión y por lo tanto la inversión está detenida. Y eso que sí estaba en el horizonte del crecimiento, de la inversión en México, las dos cosas que más claramente estaban en el horizonte están detenidas. Es otro error. Y por cierto, yo agrego de la experiencia de hace 6 años con Peña Nieto, que Peña Nieto cambió, o sea, paró al gobierno para cambiar a los proveedores del gobierno, bajó eso el gasto público y eso que hizo que se alentara, se ralentizara el gasto público el primer año de fue Peña terrible. fue, digo, se Fue terrible. pospuso, Es se que no es armó, fácil gastarlo, no es fácil. Oigan, tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momento más.